En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. No solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Romanos 5, 1 al 5. Solo la fe. Lo que hemos leído en esta afirmación final del apóstol Pablo en Romanos, capítulo 3, en el versículo 26, es: de este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Esa es la afirmación que da lugar a la certidumbre y convicción de que la salvación es por fe. La manera de apropiarnos lo que Jesucristo hizo es la fe. Es posible que después de lo que reflexionamos el domingo pasado aquí, algunos de nosotros podríamos estar pensando que eso es algo que ya sabemos. Es algo trillado, es algo repetido, ya escuchado anteriormente en múltiples ocasiones. Sin embargo, hermanos, se trata de la más simple expresión del Evangelio de Jesucristo. La manera más sencilla, la manera más sucinta, concisa de dar testimonio de lo que significa la fe en Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. Y es precisamente eso lo que fuimos instruidos a testificar al mundo. De hecho, esta es la primera de las señas de la verdadera iglesia de Cristo. Entre los reformadores hay ciertos signos que ellos establecieron, particularmente Calvino, acerca de cuáles eran las marcas de la verdadera iglesia. La predicación del Evangelio de Jesucristo con una pureza escritural, que quiere decir la predicación de la palabra de Dios con fidelidad puntual y apego a las Escrituras, es una marca de la iglesia. No es más ni mejor iglesia, ni es más pura una iglesia en la que el pastor tiene profecías cada domingo que contará la iglesia. Lo es aquella en donde la palabra prevalece por encima, la palabra de Dios prevalece por encima de la palabra del hombre. La palabra de Dios tiene que ser expuesta con fidelidad. Consideren cuántas cosas dependen de la fe que nos hace salvos. El apóstol Pablo expone: no solamente se trata de llegar a Cristo para ser salvos. Después de eso está el perseverar con firmeza. Porque creer en Jesucristo no es un asunto de dar eso como el paso último, el paso final. Creer y confesar a Jesucristo como Señor y Salvador no es el último paso, es el primero. El primero de nuestro andar en Cristo. El primero de nuestra nueva vida en Cristo. De manera que después de allí viene el proceso de perseverar en Cristo. Y perseverar en Cristo involucra esperanza, involucra pruebas, sufrimientos, lo menciona el apóstol Pablo, lo acabamos de leer. Involucra que nuestro carácter está siendo templado, templanza. Todo esto es consecuencia de nuestro caminar en Cristo por la fe. Y dice: el que tiene esta esperanza no es defraudado.
Porque el Dios en el que hemos creído es fiel, ha puesto en nosotros su espíritu como prenda de su fidelidad. Dios es fiel. Él ha puesto en nosotros su espíritu como prenda de su fidelidad, de la manera en que la novia se llena de esperanza el día en que aquel hombre que ama le entrega un anillo en promesa de lealtad y de pertenencia y dice: esto es cierto, esto es real, esto es para toda la vida. De la misma manera, el Espíritu Santo ha sido puesto en nuestras vidas como arras de la promesa, de manera que la fe está determinada por Dios para nuestra salvación en Cristo Jesús, y no solamente tiene que ver únicamente con nuestra salvación, tiene que ver con nuestra realidad presente, con nuestra certidumbre interior para enfrentar las circunstancias, cualesquiera que sean, a través de las cuales Dios nos está llevando y está tratando con el yo interior, moldeando nuestro carácter, moldeando la persona que somos, llevándonos a la transformación obrada por el Espíritu Santo en el poder de la palabra de Dios. Así que esta fe salvadora viene de Dios, no nace naturalmente de nosotros. Ahora, el primer gran error que surgió acerca de esto consistía en creer y afirmar que la salvación se trata de nosotros. La salvación se trata de lo que nosotros somos como evidencia de la fe verdadera. Lo que define o certifica que alguien es salvo, y lo que define o certifica la eficacia de la salvación es lo que yo estoy experimentando, la decisión que yo tomé. Esta es una herejía. Está escrito, amados hermanos, la evidencia y veracidad de la obra de redención de Cristo en la cruz no es lo que nosotros experimentamos o lo que nosotros hacemos, la decisión que nosotros tomamos o lo que nosotros creemos. Claro que esto parecería ser muy bíblico. Las personas creen que es así porque tiene una apariencia. De hecho, podemos decir que la idea doctrinal más difundida, más popularmente aceptada, es la que afirma la habilidad humana, así se le llama, la habilidad humana para alcanzar, para lograr, para elegir, para conseguir, para decidir y optar por la salvación como una preferencia, como una intervención o una decisión nuestra. Somos nosotros los que decidimos si somos o no somos salvos. Es una elección nuestra. La percepción que se tiene entonces es que Dios está absolutamente imposibilitado si tú no haces algo antes. Dios está impedido, Él no puede tomar ninguna decisión, Él no puede intervenir para tu redención si tú no cedes. Pero esto no es lo bíblico. Dios no le pidió permiso a Saulo de Tarso en el camino a Damasco, ¿no es cierto? El corazón de Saulo de Tarso fue quebrantado delante de sus hombres, cayendo de su cabalgadura, en donde quedó ciego y confundido y hablando, porque no entendía lo que estaba pasando, pero él supo que era el Señor quien le estaba hablando, porque le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Así que no es nuestra decisión. Esta es quizá la herejía cristiana más difundida, la más fácil de aceptar, porque tiene una enorme apariencia bíblica. Nos apoyamos en versículos bíblicos como: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. Entonces dices: ábrele la puerta. Hace frío afuera, dejarás al pobre Jesús allí temblando en la medianoche helada. Cerrarás la puerta para que Dios no pueda entrar. Parece un gran pensamiento con un gran soporte bíblico. Hasta el día de hoy la cristiandad protestante está dividida, la cristiandad evangélica, en dos grandes bloques de expresión doctrinal respecto a la manera en que la salvación se lleva a cabo en nosotros. Por un lado está esta, la doctrina de la habilidad humana, que afirma que es el hombre que determina si es o no es salvo.
Por el otro lado está la doctrina de la gracia soberana, que afirma que siempre fue Dios. Escrito está desde antes de la fundación del mundo, la determinación de salvarnos fue de Dios, la iniciativa de salvarnos fue de Dios. Él nos amó primero, nos eligió antes de que el mundo fuese hecho. De tal manera que lo que estamos afirmando y creyendo es lo que dice la palabra. A la primera posición se le llama como arminianismo. A esta segunda posición en la teología reformada se le llama como calvinismo. Está resumida en este postulado. La gracia de Dios es soberana, no anda considerando si tú quieres o no quieres. Serás salvo porque Dios ha determinado que así sea. Porque la salvación es una potestad de Dios, no del hombre. En teología, el error llamado arminianismo fue condenado desde su principio, desde su inicio, prácticamente cuando surgió el debate sobre la cooperación del hombre en su salvación. Así que desde ese primer instante algo sucedió que quedó totalmente condenado. Pero se ha difundido, existe hasta el día de hoy. Pero algo que Dios hizo por encima de nosotros, un propósito suyo determinado antes de que el mundo fuese creado, es nuestra salvación. Dios estableció que Jesucristo, su Hijo, tomaría nuestro lugar para morir a fin de librarnos de la condenación de la muerte y de la esclavitud del pecado, de manera que la salvación definida en la Biblia conforme al Evangelio de Jesucristo no depende de nosotros. No es algo que está expuesto a la voluntad del hombre. Depende de Dios. Es potestad de Dios. Es una revelación de su naturaleza soberana, divina, gloriosa, majestuosa, de su señorío, de su autoridad, de la autoridad que Dios ejerce sobre nosotros y sobre todo cuanto existe. La salvación entonces no es solamente un acto de amor, es un acto de autoridad. Jesucristo dijo en el anuncio: el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Ahora consideremos esto a la luz de nuestros tiempos, amados hermanos. ¿Qué declaración de fe habremos de hacer ante la cultura de un mundo que se siente sobrado de capacidades y de habilidades? ¿Qué declaración de fe haremos ante una humanidad arrogante y satisfecha de sí misma? La civilización de la muerte, la religión de la negación, en donde el credo es no creo, no creo. Aún entre nosotros sucederá. Los creyentes estamos a favor de la vida. No debemos votar en favor de tal o cual causa, porque eso no es el propósito de Dios, y entre nosotros alguien se levantará y dirá: no creo, no siento que sea así. Así pensaban mis abuelos y así pensaban los pastores, pero no, yo no creo que sea así. Te tropezarás con eso, tal vez en tu propia casa. Necesitamos ser puntuales, precisar que hay formas erróneas y desviadas de creencia acerca de la salvación. La gente tiene una forma de creencia idolátrica, pagana, que dice que está bien creer sin importar lo que creas. Está orientada hacia el sincretismo. Puedes mezclar de chile, de dulce y de manteca como en las ollas de tamales y no pasa nada, todo estará bien. A la hora de que vayas a sacar los tamales, nada más acuérdate dónde quedaron cada uno. No sea que le des los de rajas al que quería de dulce, los verdes a quien quería de mole, pero no pasa nada. Este sincretismo es la religiosidad popular. Todo el mundo cree en algo y se declara como religioso de alguna manera, aunque en su religiosidad mezcla tradiciones precolombinas y colombinas y de las otras vidas. La gente tiene su propia forma de creencia, y eso no es otra cosa más que una mezcla de supersticiones con algunas ideas de trasfondo judeocristiano y algo más de religiones de los misterios orientales, porque les encanta el yoga y
hacen algunas cosas de Tai Chi, Chichuan y lo demás. Y en todo esto creen que están prosperando sus vidas. Así que si logras oír algo acerca de que necesitas orientar tu cama hacia el oriente, porque de ese lado vienen los vientos favorables y te irá mejor en tu día, y pintar tu casa de colores que sean más favorables, entonces, todas estas influencias en esta creencia idolátrica. Está la creencia emocional, que depende de la experiencia anímica, de la estimulación de los sentidos. Me choca ir a la iglesia de mi papá y de mi mamá, me choca ir a la iglesia de mis abuelos, allí todo el mundo se ve tan aburrido, cantan tan tranquilamente, a veces ni siquiera se oye el sonido. Es aburrido. Quiero ir a una iglesia en donde desde que uno entra, oye y vibra y siente uno estridente y es eufórico y te dan ganas de levantarte y brincar y convulsionarte, y todo el mundo puede hacer, porque en donde está el Espíritu de Dios allá hay libertad. Ahí sí se siente el poder. Bien, es una manera de creencia. La gente cree emocionalmente. No es una garantía verdaderamente de que las personas que están allí son salvos, ni tampoco de que Dios se está manifestando allí. A lo mejor puede ser solamente una especie de catarsis en donde cada quien está haciendo tierra y descargando las malas vibras. No sé, puede suceder todo eso. La gente puede creer lo que le parezca mejor. Está la creencia eventual o circunstancial. Aprieta el zapato y ¡ay, Diosito! Ayúdame, Señor. En medio del problema, en medio de la aflicción, la gente corre a buscar a Dios y piensan que son salvos porque cuando tuvieron problemas buscaron a Dios. Y de eso estamos conscientes todos, porque alguna vez nos ha pasado. Bien sea que nos pasó a nosotros mismos o le pasó a alguien cerca de nosotros. Una fe eventual y circunstancial. Solo existe cuando hay tempestad. ¿Han visto lo que hacen las personas en el Caribe, Cancún, Cozumel, Playa del Carmen? Lo que hacen las personas en Luisiana, lo que hacen las personas en la zona de la Florida. Comienzan a clavar tablones enormes en sus ventanas, en sus puertas, porque hay anuncio de que viene un huracán. Y cuando ustedes vienen a ver, todo está cerrado, ni un alma camina por las calles. Y cuando el huracán pasó, entonces todo está en el suelo, pero comienzan a desclavar todo y a reactivar la economía. Así pasa con las personas que tienen una fe circunstancial y eventual. Solamente creen para salir del apuro, salir del aprieto. No sirve. Esta es una actitud y una idea típica. Comúnmente, estas tres formas de creencia: la fe idolátrica pagana, la fe que es animista, emocional, sensacionalista, la fe circunstancial, eventual. Pero hay una más, quiero hablarles de una más. Quizá esta es más común entre creyentes, entre familiares de cristianos que asisten y participan en muchas congregaciones cristianas. Es la creencia por intermediación. ¿Han pensado en eso? Esta es una actitud y una idea típica de quienes asumen que es suficiente tener a alguien que sea un verdadero cristiano que ore por ellos y a quienes puedan acudir cuando están en aflicciones, en problemas, para pedirles que intervengan en favor suyo delante de Dios. Es común encontrar que amigos o vecinos, parientes de verdaderos cristianos, de verdaderos hijos de Dios, incluso hijos de cristianos, nietos de cristianos, creyentes sinceros, experimentan esta forma de persuasión que les hace sentirse satisfechos con la fe sólida, la fe sincera, íntegra de alguien más a quien tienen cerca, pero no personal. Pero la fe salvadora en Jesucristo implica algo esencialmente nacido del corazón de alguien que es movido por el Espíritu Santo de Dios.
Esto es así porque nadie será salvo por la fe de alguien más. Nadie será salvo por la fe de su abuelo o de su abuela, de su padre o de su madre, de su esposo o de su esposa, de su amigo o amiga. Si te sientes aludido al escuchar esto, déjame decirte lo que Jesús le dijo a Nicodemo aquella noche en una conversación en privado. Te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer por la obra de regeneración del Espíritu de Dios en el interior de la persona, al experimentar el verdadero arrepentimiento para vida. El Evangelio dice, después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Marcos 1, 14 y 15. Así que es indispensable que quede claro que una forma de fe o de creencia esencialmente cultural o habitual, es decir, por costumbre, por tradición, no es lo mismo que la fe salvadora que hace salvo al perdido desde una profunda convicción interior personal. No es suficiente aceptar, no es suficiente reconocer y aún creer conceptualmente el hecho histórico de que Jesús murió y resucitó. Eso lo creen aún los demonios. Santiago 2:19 dice que los demonios lo creen y tiemblan, pero ellos no han experimentado arrepentimiento. La certidumbre de los redimidos por Cristo va más allá de todo eso, porque significa descansar cierta y confiadamente en que la obra de redención consumada por Jesucristo en la cruz pagó de manera satisfactoria, plena, bastante, suficiente y total el castigo por nuestros pecados. No hay nada, no se quedó nada de ver. No se debe nada. Algunos de nosotros vivimos en una época en la cual existían los tenderos de la colonia o los tenderos del barrio, el tendero de la calle, el de la tienda de la esquina. Y a veces las familias necesitábamos ir y pedir, dice mi mamá que si nos puede dar y apuntar una docena de huevos, dice mi mamá que si nos puede anotar 1 kilo de azúcar, dice mi mamá que si me puede anotar 1 kilo de frijoles. Sucedía que de repente llegaba la hora de ir y pagar y pagaba, pero cuando regresábamos a pedir de nuevo, el tendero decía, oiga, no, pero es que ustedes me deben todavía de la cuenta anterior. ¿Que no vino mi mamá el sábado? ¿No vino mi papá el sábado? ¿No vino mi papá el lunes a pagar? Ya todo estaba saldado. Cuando hablamos de la obra redentora de Jesucristo, hablamos de una obra que es satisfactoria, plena, bastante, suficiente. Una obra que es total. Nada se debe. No hay adeudo. Ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta misma fe es la que nos introduce a recibir entonces la absoluta certidumbre del perdón y la completa reconciliación con el Padre. No somos extraños. Es por causa de este don maravilloso de la fe salvadora como somos regenerados e interiormente transformados para pasar de muerte a vida, abandonando la esclavitud del pecado
por esta fe salvadora, caminamos con firmeza en una relación sólida de perseverancia en Cristo, sostenidos por la obra de su Espíritu, solo por la fe, solo por la fe. Nada absolutamente puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estamos ante un mundo complejo, hermanos. El mundo se debate hoy entre dos grandes postulados que coinciden, ambos postulados, en su naturaleza, en su origen y en su motivación, pero están radicalmente opuestos y son absolutamente adversos al Evangelio de Jesucristo, a la verdad bíblica acerca de la salvación por la gracia. Son contrarios a la gracia salvadora y solo por fe en base a las promesas escriturales. Estos dos postulados son provenientes del mundo, por un lado, el mundo, y por el otro, provienen de la pseudo-cristiandad. El mundo nos dice: no nos interesa Dios, no estamos interesados en Dios, ni en Jesucristo, ni en el Espíritu Santo, ni en la Biblia. Nos interesamos solo nosotros mismos. No nos interesa Dios, ni la salvación, ni la vida eterna. Nosotros somos lo único que importa. Y a ustedes, cristianos, los vemos como un obstáculo para vivir con libertad. Porque estamos hartos de escucharlos en sus prédicas, en sus canciones. Nos fastidian hablando de vida nueva, de perdón, de salvación, de reconciliación. No necesitamos ningún perdón. No queremos ninguna salvación. Estamos bien así. Queremos seguir así. Déjenos en paz. Nos queremos fuera de nuestra vida. Queremos acabar con ustedes. Váyanse de delante de nosotros. ¿Han oído ese postulado? ¿Lo han percibido? ¿Lo han podido sentir? El otro postulado, que viene desde la pseudo-cristiandad, dice: tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo por expresar un evangelio más amigable, un evangelio menos agresivo, menos hostil. Un evangelio más intuitivo, más amable, más aceptable, más adaptado a la realidad del mundo actual. Tenemos que cambiar nosotros para hacernos a ellos, hacer los ajustes necesarios, y tenemos que adecuarnos para que no sientan que queremos imponerles nuestras ideas. Si lo que queremos es ganarlos, es necesario que nosotros expresemos tolerancia y nos sumemos a la pluralidad, a la diversidad que ellos practican. Volvámonos como ellos. Usemos sus ritmos, usemos su música, divirtámonos y pensemos, hablemos y vistámonos como ellos. Tatuémonos como ellos, perforémonos como ellos, seamos como ellos. ¿Han oído eso? Tal vez lejos, en las casas de algunos vecinos allá, en la colonia de al lado, difícilmente en nuestra propia casa, ¿verdad? O ya llegó. ¿Cómo llegó allí? La conclusión de esta postura pseudo-cristiana es: después de todo, Dios quiere que los alcancemos. No tiene que ser algo tan malo. No hay nada realmente prohibido en lo que estamos haciendo. La causa es conseguir que todos seamos uno, que seamos felices.
y que siendo felices hagamos sonreír a Dios. ¡Qué bohemio! ¡Qué hermoso! Parece ser una composición poética creada después de un buen cartucho de, no sé, alguna forma de estimulación. Pero no viene del Evangelio de Jesucristo. Dios no quiere sonreír y vernos felices. Dios quiere librarnos de la condenación eterna y de la maldición de la muerte. Y la única manera de que eso suceda es por la fe en Jesucristo, que hace nueva criatura a todo aquel que le confiesa como Señor y Salvador. Así que recordemos lo que está escrito. ¿Qué dice cerca de ti? Está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Termino leyendo la epístola del apóstol San Juan en esta declaración, el capítulo 5. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida.